Gloria a Dios, mis amados hermanos, pues hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, como lo hemos estado haciendo. Gloria al nombre de Jesús, un libro muy interesante, que creo que es el libro para los últimos tiempos. Gloria al nombre de Jesús, y vamos a ir a la parte número, gracias hijo, a la parte número 38 del libro de Apocalipsis. Estamos en la etapa número 3. La etapa número 3 se compone desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Y hoy estamos en la etapa número 3, en la parte número 8. Y hemos estado estudiando Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Así que voy a pedirle, mis muy amados, que nos pongamos sobre nuestros pies para darle lectura a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, the book of Revelation, chapter 12, verse 7. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Gloria a Dios, a todos los que nos están viendo, gloria al Señor, en este Facebook Live. Si por alguna razón no nos escucha bien, ponga, gloria al Señor, un comentario para darnos cuenta y ajustaremos todas las cosas. Dice, mis muy amados, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Así está escrito y así dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice, estalló entonces una guerra en el cielo. Diga conmigo, estalló. Entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon. Puede tomar asiento, mi muy amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Hemos llegado a una parte bastante interesante. Gloria a Dios. Y aquí nos está hablando de una guerra. Diga, una guerra. Una guerra que dice la Escritura que era una guerra en el cielo. Pero allí se encuentra, gloria al Señor, un arcángel llamado Miguel. Y dice, estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon. Gloria al nombre del Señor. Ahora tenemos nosotros que recordar que el Apocalipsis está siendo interpretado, gloria al Señor, por la propia Biblia. Todo lo que hemos visto hasta ahorita estudiando Apocalipsis capítulo 12, lo hemos interpretado, mis muy amados, por la misma Escritura. Nosotros entendemos que para poder interpretar cualquier texto bíblico, tenemos que leer primeramente el contexto y también usar el paralelismo que hemos aprendido, gloria al Señor, a través de toda la Biblia. Entonces nosotros, para interpretar Apocalipsis, hemos usado el Antiguo Testamento, porque es ahí donde encontramos luz clara para la interpretación de lo que hemos entendido que se usa como un paralelismo o como una referencia. Mi pregunta hoy sería esta, mis muy amados, y me gustaría que pusieran bastante atención a mi pregunta. Gloria al Señor. ¿Habrá algún lugar en el Antiguo Testamento donde se nos hable de esto que leímos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7? ¿Habrá un lugar en, gloria al Señor, en el Antiguo Testamento donde se nos enseñe un paralelismo del capítulo 12, versículo 7? Hoy, mis amados hermanos, les voy a mostrar que a través de la Escritura sí encontramos un paralelismo de esta cita bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y quiero que vayamos todos al libro de Daniel, Daniel, el profeta Daniel, capítulo 12. Acuérdese que estamos interpretando Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ir a Daniel 12. Gloria al Señor. Y allí en Apocalipsis 12 miramos que había estallado una guerra en el cielo. Y se encontraba Miguel y sus ángeles. Mire lo que nos dice Daniel capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Mucha atención a esto. De Apocalipsis capítulo 12, estamos ahora yendo a Daniel capítulo 12, verso 1 y verso 2. Voy a leer de la Reina Valera actualizada. Dice así mismo, muy amado, y preste atención. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Escuche que ahora está hablando del mismo Miguel de Apocalipsis capítulo
12. Amén. Y versículo 7. Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Vuelvo a leer una vez más y presten mucha atención a lo que Daniel nos está describiendo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Diga conmigo, se levantará Miguel. Ahora diga conmigo, tiempos de angustia como nunca fue. Hasta ahorita acabamos de ver dos cosas importantes. Primeramente, que se levantará Miguel, el gran príncipe que está al lado de los hijos del pueblo. Y la segunda cosa que miramos es que será un tiempo de angustia como nunca fue. ¿Suena esto familiar? ¿Suena esto familiar? Desde que existen las naciones, dice el verso, hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ponga atención, pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. Diga conmigo, el pueblo será librado. Todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Diga, inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Gloria al nombre de Jesucristo. Leemos, mis amados hermanos y hermanas en el Señor, los dos primeros textos para poder apreciar el contexto de Daniel en el último capítulo. El capítulo de Daniel, capítulo 12, gloria al Señor. Al haber leído los primeros dos versículos, ahí miramos nosotros que hay algo importante en el contexto. Ahí hay un tiempo de tribulación, digo un tiempo de tribulación, en el cual el arcángel Miguel va a aparecer en la escena para librar a una parte del pueblo de Dios. Un tiempo de tribulación donde el arcángel Miguel se levanta para, gloria al Señor, librar al pueblo de Dios. Ahora, esa parte del pueblo son los que se encuentran escritos en un libro. Diga, se encuentran escritos en un libro. Sí, gloria al Señor, se encuentran escritos en un libro. Esa es la parte del pueblo que están escritos en el libro en el cual ellos serían preservados. Lo que se encontraban escritos en el libro serán preservados. ¿Por quién? Por el ángel Miguel. Pero también miremos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Gloria al Señor. Y en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, rápidamente, gloria al Señor, voy a voltear rápidamente a las páginas de Apocalipsis 13, aunque estamos en el 12, me gustaría ir al 13 solamente como una referencia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice lo siguiente, voy a leer de la Reina Valera. Dice, y dice, y los que adoraron todos los moradores de la tierra, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pastor, ¿por qué me está dando esta cita? Sería la pregunta. Primeramente, porque hay una referencia del libro de la vida. Aunque nosotros sabemos que en Daniel capítulo 12, los que iban a ser preservados eran los que estaban escritos en el libro de la vida. Aquí encontramos en el capítulo 13, versículo 8, que los que adoraron, ¿a quiénes adoraron? ¿A quiénes estaban adorando? Estaban adorando a alguien, gloria al Señor, a alguien que verdaderamente no se merecía la adoración. Aquí en el capítulo 13 nos habla de la bestia y nos habla del dragón. En el verso 8 nos dice, y la adoraron, ¿a quién adoraron? A la bestia y al dragón. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Quiere decir que aquellos que adoraron a la bestia, a los que adoraron al dragón, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, aquel que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero sin embargo, en Daniel capítulo 12 nos decía claramente
que el arcángel Miguel, el gran príncipe que estaba al lado de los hijos del pueblo, en tiempos de angustia como nunca antes, dice que allí serían librados. Pero ¿quiénes serían librados? Aquellos que estaban escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos estamos entendiendo todo esto ya? Quiere decir que en Daniel capítulo 12, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Cuántos tienen Daniel capítulo 12, 2? Vamos a ir para allá rápidamente una vez más. Daniel 12, 2. The book of Daniel, chapter 12, verse 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Sé que estoy yendo un poquito rápido, gloria al Señor, pero quiero cubrir algunas partes y quiero que sea paciente, porque esto, aunque yo lo repita, usted lo va a entender muy bien. Daniel capítulo 12, versículo 2 nos decía: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. ¿Están ahí, mis amados? Yo creo que aquí el pasaje no habla de una resurrección de todos los muertos. Diga, no son todos los muertos. Como si fuera el final, porque al leer el capítulo, al leer el contexto, nos habla, gloria al Señor, de un tiempo de juicio, un tiempo de angustia. Diga, hay un tiempo. Y el tiempo está marcado con un tiempo específico y no es un tiempo final. O sea, para la última resurrección todavía no. En Daniel capítulo 12, versículo 11, encontramos una gran referencia. Quiero que vayamos todos para allá, para que nos demos cuenta cómo Daniel capítulo 12, que es el mismo Daniel capítulo 12 verso 2, donde encontramos que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora vayamos al capítulo 12 versículo 11 y leamos. Observen bien, observen bien. En el verso 11 nos dice lo siguiente: desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Diga, 1290 días. Una vez más, miremos Daniel capítulo 12, verso 11. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo. Lo primero que miramos es que para que llegara la abominación desoladora, se tenía que quitar el sacrificio continuo. ¿Cuánto lo podemos ver eso con claridad? Una vez más, para que llegara la abominación desoladora, se tenía que quitar el sacrificio continuo. ¿Está conmigo? Pero ahora miramos un tiempo. Miramos allí que hasta la abominación desoladora habrían 1290 días. Diga conmigo, 1290 días. Eso significan 3 años y medio. Y podemos decir, y un cachito. Diga conmigo, y un cachito. Amén. Entonces, en medio de un juicio, unos serán levantados, o sea, despertados a la vida, mientras que otros van a perecer en ese juicio, como lo miramos con Daniel capítulo 12, versículo 2. Y esto está en acuerdo con Mateo capítulo 24, cuando Jesucristo en el versículo 15, nuestro Señor y nuestro Salvador, nos está hablando de lo mismo, cuando nos está diciendo en el versículo 16 al 21 lo siguiente. Observe Mateo 24, versículo 16 al versículo 21. Fue algo que tocamos algunas semanas atrás, pero yo se lo quiero traer a la memoria para que se dé cuenta que todo está conectado. El verso 16 dice lo siguiente: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que crían en aquellos días,
Oren pues que su huida, diga huida, tenían que huir, que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Ahora, Daniel capítulo 12, versículo 11. Vamos a estar transportándonos entre Daniel y Apocalipsis capítulo 12. Entre Daniel y Apocalipsis capítulo 12. Así que tenga abierto el libro de Daniel capítulo 12, versículo 11. Donde nos dice con toda claridad lo siguiente. Dice, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio. ¿Suena familiar? Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. ¿Qué corresponde todo esto? Primeramente corresponde de que hay 3 años y medio una vez más, o 42 meses como está escrito en Apocalipsis, gloria al Señor, porque en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, vamos para allá, encontramos ahí a una mujer que es la que estamos estudiando, pero esta mujer nos dice la escritura que huye al desierto. Miremos Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Acordémonos que Mateo capítulo 24, Jesucristo está profetizando y nos está diciendo que iban a venir tiempos difíciles y que cuando estos tiempos llegaran, gloria al Señor, hay de aquellos de los que estuvieran en qué, en los montes, de los que estuvieran en la azotea, de las mujeres que estaban embarazadas en aquellos días, y dice, oren que su ida no sea en invierno ni en sábado. Pero ahora miremos que Daniel capítulo 12 versículo 11 nos dice que desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio, lo mismo que nos había dicho anteriormente, continuo hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Pero ahora si nos transportamos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 6, mire lo que dice. Dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Quién huyó al desierto? Una vez más, ¿quién huyó al desierto? La mujer. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para hacer ¿qué? Alimentada allí. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 1260 días. Una vez más, lo mismo, 3 años y medio. Así que unos van a ser levantados, según Daniel capítulo 12, versículo 2, a la vida, mientras otros iban a pasar por ese periodo, como se llama el periodo de la angustia o de la ira. Ahora, es importante que la otra razón por qué nosotros creemos que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 está identificada completamente con el pueblo del Antiguo Testamento es precisamente porque el arcángel Miguel, que sale a su defensa, ya según el libro de Daniel, nos dice con claridad que Miguel, el gran príncipe, está del lado de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan dónde lo miramos? Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y usted tal vez me puede decir, pero pastor, no miramos ese verso antes. Sí lo miramos, pero quiero que veas la relación completa y directa de que se encuentra allí. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién se levantará? El gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos de angustia como nunca fue, desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. Lo vuelvo a decir, pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. Ahora diga conmigo, ¿quiénes? Diga conmigo, ¿quiénes? Mire lo que sigue diciendo el verso. Ahí nos da la respuesta. Todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro.
Me regreso a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Regresémonos para atrás una vez más. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Voy a llegar a varios puntos, así que aunque estamos yendo de un lado de Daniel al otro lado de Apocalipsis, voy a llegar a unos puntos muy importantes que creo que se le van a hacer bastante interesantes. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, ahí empezamos, fue nuestra cita inicial, donde dice, versículo 7, versículo 7, aquí estoy haciendo una corrección, Apocalipsis 12, 7, mire lo que dice. Estalló entonces una guerra en el cielo. ¿Qué estalló? Una guerra en el cielo. ¿Y quién estaba ahí? Miguel. ¿Y quiénes más estaban ahí? Y sus ángeles. ¿Y qué hicieron ellos? Pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles, ¿qué hicieron? Pelearon. ¿Contra quién? Contra Miguel y sus ángeles. Pero mira el verso 8. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Diga conmigo, no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? El dragón y sus ángeles. Están viendo, mis amados, cómo la palabra de Dios y la escritura nos da a nosotros completamente el plano final de lo que va a ocurrir, no solamente con nosotros como los hijos de Dios, sino también sobre el enemigo, sobre la serpiente antigua, sobre el dragón y sus ángeles. Ahí nos dice, gloria al Señor, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Ahora entendemos que Miguel es el defensor escogido por Dios para pelear para pelear por los hijos del pueblo de Dios, según Daniel capítulo 12, versículo 1. Pero cuando nosotros regresamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ahora vamos del 7 al 17, vamos al 17 y pongan mucha atención. Versículo 17. Porque hablamos de la guerra, pero mire lo que continúa en el versículo 17. Apocalipsis 12, versículo 17 dice lo siguiente, y leo. Entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer. ¿Quién se enojó contra la mujer? El dragón, diga conmigo, el dragón se enojó mucho contra la mujer. ¿Y qué es lo que dice? Dice, y fue a pelear contra el resto de sus descendientes. Voy a pausar. Entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus descendientes. Es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. ¿Están entendiendo esto? Primero el pleito era en contra de ¿quién? De la mujer. Después el pleito era en contra del hijo de la mujer. Ahora el pleito es en contra de los descendientes. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? A ver, quiero que lo vea bien. Primero el problema de la serpiente era la mujer. Después de la mujer el problema era el hijo de la mujer. Después de eso, ahora el problema no solamente es con la mujer y no solamente es con el hijo de la mujer, pero ahora también es el problema con el resto de los descendientes. ¿Quiénes son el resto de los descendientes? El versículo 17 nos lo dice. Es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces ahora recopilemos todo esto. Esta mujer simbólica de Apocalipsis capítulo 12, que es la nación de Israel, no solamente dio a luz a la simiente prometida de Génesis capítulo 3 versículo 15,
que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien le pisaría la cabeza con el talón. Pero aún más, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, leímos que este dragón, que es la serpiente antigua, se enojó mucho contra la mujer. Diga la mujer, la nación de Israel, y fue a pelear contra el resto de los descendientes. Quiere decir, el remanente escogido. Diga conmigo, el remanente escogido. Es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesucristo. Pastor, ¿qué me estás queriendo decir? Lo que te estoy queriendo decir es que la mujer, ya entendemos y comprendemos que es la nación de Israel. Y entendemos que la nación de Israel, de ahí salió ¿quién? Salió el Mesías. ¿Cuántos están conmigo? Me voy a pausar un poquito y quiero darles otra cita bíblica, porque yo quiero que usted caiga en la conclusión a través de la escritura. Entonces, la mujer de Apocalipsis 12 no solamente tiene un hijo varón que va a regir con vara de hierro de acuerdo al libro de Salmo, sino que también tiene una descendencia. El hijo varón también tiene una descendencia, digo una descendencia. En el mismo capítulo 12 y en el versículo 9 de Apocalipsis, observe lo que dice allí. Apocalipsis 12, verso 9. Observe lo que dice allí. Dice el verso 9: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás. Entonces el dragón, la serpiente antigua, se llama Diablo y se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. El cual, mire lo que hace, el cual engaña ¿a quién? A todo el mundo. ¿A quién engaña? A todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con ¿quién? Junto con él. Así que estamos viendo todo el cuadro desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Diga conmigo, Génesis 3:15. Donde se estaba profetizando la lucha entre la simiente de la mujer, que diga que es Cristo, y la simiente de la serpiente, que era el pecado. Diga el pecado. Entonces tenemos la simiente de la mujer, que es Cristo, la simiente de la serpiente, que es el pecado. Y ahora en Apocalipsis 12 estamos viendo aquella batalla que se describió inmediatamente de la caída, donde habían dos bandos. Diga dos bandos. Diga conmigo, dos bandos. Preste atención. El bando de los hijos de la simiente de la mujer y el bando de los hijos de la simiente de la serpiente. Génesis 3:15. Pero, diga conmigo, pero también dice Génesis capítulo 3 que esa mujer tenía una descendencia. En otras palabras, que esa mujer representa no solo de donde viene el Mesías, pero también no podemos separar al Mesías de su pueblo. Lo voy a volver a repetir una vez más. No podemos separar al Mesías de su pueblo. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Por qué? Diga por qué. Porque el Mesías, el Cristo ungido, el Hijo de Dios viviente, es la cabeza del cuerpo. Diga la cabeza del cuerpo. Diga una vez más, Jesús es la cabeza del cuerpo. Una vez más, el Mesías es la cabeza del cuerpo. El ungido es la cabeza del cuerpo. Ahora yo pregunto,
¿Y quién es el cuerpo? Sino los judíos y los gentiles, que por gracia venimos a ser injertados en el olivo. Entonces diga, nosotros somos parte del cuerpo. Pero también los judíos son parte del cuerpo. Entonces ahora tenemos a los judíos y a los gentiles que son parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque venimos a ser injertados. Diga conmigo, injertados. Así que esa mujer representa tanto el remanente del Antiguo Testamento elegido, preservado, de cual vendría de la tribu de Judá el Mesías. Pero también a través de esa mujer viene la simiente, y la simiente son todos aquellos que por la gracia de Dios vendríamos a ser salvos. Por esta razón, cuando nosotros miramos Apocalipsis capítulo 12, se hace una distinción muy clara. Diga, una distinción. La distinción está entre el hijo de la mujer que está teniendo dolores de parto, que es la nación de Israel, pero también la distinción sobre la descendencia que tiene el hijo varón. ¿Está conmigo? ¿Cuáles, pastor? Los que creyeron en su nombre, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 12. A los míos vine, mas los míos no me recibieron. Mas a los que me recibieron, los que creyeron en mi nombre, les di el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero tenemos que entender que cuando Cristo hizo esa declaración, a los primeros que había él llegado, había sido a su pueblo. Jesucristo no era mexicano. Jesucristo no era nicaragüense. Jesucristo no era guatemalteco, ni hondureño, ni salvadoreño, ni colombiano, ni venezolano. Jesucristo era judío. Sus 12 apóstoles eran judíos. El apóstol Pablo era judío. ¿Está conmigo todavía? Seguro. Seguro. Entonces esta mujer, que era la nación de Israel, de acuerdo al versículo 6 de Apocalipsis, huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días, 3 años y medio. En otras palabras, esta mujer representó tanto a la mujer de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, y por otro lado también representaba a la iglesia en la etapa del Nuevo Testamento. Entendamos que la Biblia tiene dos etapas. La etapa número 1, el Antiguo Testamento, en el cual el pueblo escogido de Dios era el pueblo y la nación de Israel. Etapa número 2, encontramos el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, donde no solamente toma a los judíos, pero de pronto incorpora también a aquellos que no tenían simiente judía, sangre judía, gloria al Señor, de nacimiento, pero los incorpora a nosotros dentro de su iglesia en un nuevo pacto. ¿A dónde? En el Nuevo Testamento. Eso significa que hay dos etapas, diga dos etapas, o dos facetas. El remanente antiguo, en el Antiguo Testamento, que era el pueblo judío, y el remanente gentil, que es parte de aquel misterio que se aclara en el Nuevo Testamento. Regresemos a un texto que lo habíamos visto semanas atrás. Romanos capítulo 11, versículo 25. Abra los ojos, el corazón y los oídos, porque se va a recordar que, pastor, esto lo miramos anteriormente, claro.
Pero fíjate bien cómo nosotros fuimos también incorporados. En Romanos capítulo 11, versículo 25, encontramos la siguiente explicación por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu. Mira lo que dice el verso 25. Dice: hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio. Dile a tu hermano a tu lado: no quiero que ignores este misterio. Una vez más, vuélvele a decir: no quiero que ignores este misterio. Ahora, ¿cuál será? Mira lo que dice: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que el apóstol Pablo entendió por inspiración del Espíritu Santo que Dios había endurecido en parte el corazón de los judíos para que la plenitud de los gentiles que no eran judíos también entraran a la gracia y la salvación que Cristo había traído gratuitamente. Ahora, yo tengo que ser honesto. Si solamente tuviéramos el Antiguo Testamento, tendríamos una comprensión limitada como la tienen los judíos, que el Mesías vendría solamente a salvar a Israel, pero claramente, y gracias al Espíritu Santo y gracias a Cristo Jesús, que tenemos el Nuevo Testamento para aclarar todito este problema. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Aquí es donde todo se comienza a desenvolver y a resolver. En Efesios capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 6, dice lo siguiente. Efesios 3, 3 al 6. Mira lo que dice. Dice: por revelación, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, dice: por revelación me fue dado a conocer este misterio. ¿Cómo le fue dado a conocer al apóstol Pablo el misterio? Por revelación. ¿Está conmigo? Como antes lo he escrito brevemente, por tanto, leyéndolo, podrás entender cuál es mi incomprensión en el misterio de Cristo. Quiere decir que él había recibido una revelación de un misterio, pero el apóstol Pablo solamente lo había escrito en breve. Pero ahora nos dice a nosotros la iglesia: leyéndolo podrás entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Ahora diga conmigo: el misterio de Cristo. Ahora ponga atención, ¿cuál es el misterio de Cristo? Verso 5. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Los gentiles somos coherederos, quiere decir, heredamos también, somos incorporados al mismo cuerpo de Cristo. Y somos copartícipes de las promesas por medio del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? La venida, la aparición, la muerte, la resurrección de Jesucristo.
Ahora quiero llevarlos a Romanos capítulo 11, versículo 3 al 24. Y mire qué lindo esto también. Romanos 11, versículo 3 hasta el 24. ¿Listos? Una vez más el apóstol Pablo escribe a la iglesia, gloria al Señor, en Roma. Mire lo que dice. Dice, y a ustedes, ¿a quiénes? A ver, ponga atención. Y a ustedes, ¿a quiénes? No les escucho. Parece que no están leyendo. Y a ustedes, ¿a quiénes les dice? A ustedes, ¿qué quiere decir? A nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Los gentiles. Mire lo que dice. Les digo, por cuanto yo soy apóstol ¿de qué? De los gentiles, honro mi ministerio. Porque si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne. ¿Quiénes eran los de su carne? Los judíos, porque él era judío. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a alguno de ellos, pero si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su remisión sino vida de entre los muertos? Pongan mucha atención. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Diga conmigo, si la primicia es santa, fuerte, como que comió. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora entendamos esto, verso 17. Y si alguna de las ramas fueron desgajadas, diga conmigo, desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, quiere decir las ramas desgajadas, y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Aquí estaba la raíz, Cristo, el árbol, el pueblo de Dios escogido, las ramas, los hijos de Israel. Pero unas ramas, dice, fueron desgajadas. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos injertados. Pero nosotros éramos olivo silvestre, no éramos el olivo original. ¿Cuántos están conmigo? Así que ha sido injertado entre ellas y ha sido hecho copartícipe ¿de qué? De la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Pero mire lo que nos dice ahora nosotros, que somos las ramas injertadas, versículo 18. No te jactes contra las demás ramas, pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. ¿Lo entendiste? ¿Seguro? A ver, te lo voy a volver a leer el verso 18. No te jactes contra las demás ramas, pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustenta a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué dijo Jesús? Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora estamos entendiendo un poco mejor esto. Verso 19.
entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Diga conmigo, por su incredulidad fueron desgajadas. O en otras palabras, por no creer fueron desgajadas. Pero tú, por tu fe estás firme. No lo entendieron. ¿Sabes por qué sé que no lo entendieron? Porque no reaccionaron, y cuando tú reaccionas es porque tú lo entendiste. Escucha bien. Está bien, dijo, ¿verdad? Está bien. Tú fuiste injertado por las ramas que fueron desgajadas. Está bien. Por su incredulidad fueron desgajadas por no creer. Ellos fueron desgajados por no creer. A los míos vine, mas los míos no me recibieron. Ahora nosotros nos dice, pero tú, por tu fe, estás firme. ¿Por qué estamos firmes? No por nuestras obras, por nuestra fe estamos firmes. No te ensorbezcas, no te ensorbezcas, sino teme. O sea, no te alces el cuello, no te arregles la corbata, no te creas mucho, sino teme. Verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Oye, ya no vieron tantos amenes ahorita, ¿va? Todos estábamos, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Sí. ¿Por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, escribió esto? Porque muchas veces nosotros como cristianos somos orgullosos, menospreciamos a otros, menospreciamos, no, es que los judíos están cegados, ellos no creen en Jesucristo. No, aquí nos explica el apóstol Pablo por qué ellos no pudieron ver, porque Dios los cegó para que nosotros entráramos. Y a su nombre, y a su nombre. Pero mira el versículo 22. Considera, diga considera. Pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Fue severo el Señor, pero la bondad para contigo. Lo voy a volver a leer. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en bondad. De otra manera, tú también serás ¿qué? Léalo. De otra manera, tú también serás cortado. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre que no da fruto, y contra la naturaleza de un olivo silvestre que no da fruto, fuiste injertado en el buen olivo, que es Cristo, cuando más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Cuando ellos serán una vez más injertados, cuando los cielos sean abiertos
y la potencia sea conmovida. En aquel día se darán cuenta que aquel que les traspasaron era el Salvador del mundo, el Mesías prometido, que vendrá, gloria al Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, gloria al Señor. Allí vendrá Cristo y en ese día todo Israel será salvo, dice la Escritura. ¿Cuántos estamos entendiendo? Seguro que estamos entendiendo. Si has estado prestando atención y has hecho tu tarea de estudiar también en tu casa, porque una de las cosas por qué la gente no entiende la profecía es porque siempre está esperando que alguien se la enseñe y no se ponen a estudiar durante la semana. Dios te bendiga, hijo, gusto de verte. Estuve pensando en ti el día de hoy. Gracias al Señor que estás aquí. Perdónenme, mis hermanos, es que miré a un hermano que lo estaba extrañando. Amén. Hermanos, hemos entendido lo que ha acontecido aquí. La mujer, ya está bien claro que la mujer es la nación de Israel. Esa nación de Israel recibió una promesa. Diga, recibió una promesa. Y esa promesa era de que iba a tener una simiente. Y esa simiente le iba a aplastar en la cabeza a la serpiente, a la simiente de la serpiente, que era el pecado. Nosotros entendemos con claridad que esa simiente era Cristo mismo. Pero Cristo tenía que salir ¿de dónde? De un pueblo. Cristo tenía que salir de una nación. Cristo tenía que venir ¿de qué? Gloria al Señor, de una familia. Y cuando Cristo nació, de pronto comenzaron la gente a ser salva a través de las buenas nuevas del evangelio. Por eso el dragón y todos sus ángeles quieren pelear en el libro de Apocalipsis capítulo 12, no solamente con la mujer, no solamente la quieren destruir a ella, y no solamente quieren destruir a la simiente de la mujer que va a herir, gloria al Señor, con vara de hierro a todos los pueblos. Ese es Cristo, pero también aquellos que son descendientes de aquella mujer y de aquel Cristo, que somos la iglesia, nosotros la iglesia y el pueblo de Israel. Pongámonos sobre nuestros pies, mis muy amados, en esta preciosa noche. Cierra tus ojos donde tú te encuentras, allí, que vamos a darle gracias a Dios todos juntos. Padre, te agradecemos completamente, primeramente, por la revelación de tu Santo Espíritu. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por la Biblia. Porque si no tuviéramos tu palabra, si no tuviéramos la Biblia, anduviéramos engañados y confundidos. Te damos la gracia, Señor, porque tu palabra se interpreta por tu palabra. Hemos encontrado con claridad quién es esta mujer del Apocalipsis capítulo 12. Hemos podido entender el paralelismo completamente de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y hemos entendido, Señor, también, gloria al Señor, que los profetas menores como Amós y Oseas, y ahora, Señor, como Daniel, uno de los profetas mayores, encontramos con toda claridad, y habiendo inspirado también a los apóstoles, también, Señor, como aquel discípulo, bendito Dios, del apóstol que fue Lucas, que escribió el libro de Lucas. Y encontramos el registro de Mateo capítulo 24, cuando tú profetizaste acerca de todos estos dolores de parto y acerca de todas estas cosas que tendrían que venir antes de los tiempos del fin.
Y es por eso que con claridad hemos llegado, Señor bendito Dios, a la revelación y al entendimiento por aquello que ya había sido declarado. Que aquella mujer que es el Apocalipsis capítulo 2 nos habla, es un simbolismo de aquella nación, de Israel. Que un día de esa nación saldría el Cristo, aquella simiente prometida que le aplastaría la cabeza a aquella simiente de la serpiente que era el pecado. Ahí en la cruz del Calvario. Y ahí al haber resucitado la simiente de aquella mujer que era la nación de Israel, allí aplastó la cabeza de la serpiente. Y de pronto, ahí, Señor, venimos nosotros después a ser injertados en el olivo original, siendo nosotros olivo silvestre, habiendo entendido el misterio de Cristo, que los judíos, su pueblo, fueron cegados en parte para que la plenitud de los gentiles entráramos. Ahora nosotros entendemos que es un privilegio que tú nos has regalado a través de la gracia, de la misericordia y del evangelio de Jesucristo, que ahora nosotros gozamos de una nacionalidad cuando no teníamos nación. Gozamos de las promesas cuando no teníamos promesas. Gozamos de una salvación cuando no éramos salvos. Y ahora, Señor, no por sangre ni por carne, sino a través de la fe, venimos nosotros a ser injertados en el olivo original. Y aquel olivo silvestre no podía dar fruto. Pero el milagro pasó que al haber sido injertados en aquel olivo original a través de la raíz que es Cristo, ahora nosotros podemos dar buenos frutos y buenos frutos de arrepentimiento. Te agradecemos, Padre, porque ahora entendemos que aquellos que serán también perseguidos por aquella serpiente, por aquel dragón, Señor bendito Dios, por aquella serpiente antigua, serán aquellos hijos que han salido a través del evangelio de Jesucristo, a través de la predicación de las buenas nuevas del evangelio. Y es por eso que Mateo capítulo 24 dice, gloria al Señor, ay de aquellas que estén encinta. Y hay de aquellas, gloria al Señor, que llegue el tiempo de la huida, cuando es un tiempo de reposo. Señor, te damos las gracias porque hasta ahorita nos has guardado y a través del poder de tu palabra nos has atraído con hilos de amor para nosotros seguirte sirviendo y seguir preparándonos como aquellas mujeres, gloria al Señor, como aquellas 5 vírgenes, las cuales, Señor, se aseguraron de tener aceites en sus lámparas. Pero aquí hay de aquellos que han dormido y se quedarán, Señor, dormidos deberían de tener su lámpara encendida. Te pido, Señor, por cada hijo tuyo que se ha alejado, por cada hija tuya, Señor, que se pudo haber desprendido de la matriz, Señor bendito Dios, de ese olivo. Por aquellos, Señor, que por el engaño del enemigo o por el engaño del mundo pudieron haberse sido desgajados. Pero tu palabra lo dice con toda claridad en Primera de Juan, Señor, que si en algo nosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, para que todo aquel que se ha desviado pueda regresar a través de Cristo. Hoy, Señor, te pido por cada uno de aquellos hijos tuyos que se han olvidado. Te pido, Señor, que les des sueño, que les des revelaciones, que los levantes por las noches, en las madrugadas, Señor, recordando que son hijos de Dios y que no deben de vivir ya en un mundo de perdición, sino que deben de buscar el reino de Dios y su justicia.
Señor, te damos las gracias por aquellos que estamos hoy aquí, Señor, en este momento, Señor, oh Padre, aquí escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra permanezca en los corazones de ellos, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga lo que tú le has mandado hacer, que es permanecer en nosotros. Oh Padre de la gloria, has puesto un lugar de refugio que es llamado la casa de oración, que es llamado el templo de Dios, que es llamado, Señor bendito Dios, el templo de Dios. Ahora aquí estamos, Señor, y te pido por todos aquellos, bendito Dios, que necesitan la mano de un hermano. Todos aquellos que necesitan ser levantados, todos aquellos que necesitan un abrazo de amor, una palabra de comprensión, porque el enemigo es el acusador, el enemigo es el padre de la mentira, el enemigo es aquel que constantemente está acusando a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios debemos de levantarnos los unos con los otros, debemos de apoyarnos los unos con los otros, y si alguien se resbala, nosotros como hijos de Dios debemos de levantarlos. Gloria al nombre de Jesús. Así que te pido por todos los siervos de esta casa, por todas las siervas de esta casa, por los siervos y las siervas que están conectados hoy, por cada hijo y cada hija de Dios que ha recibido tu palabra y ha comprendido, bendito Dios, y ha escuchado tu dulce voz a través de esta noche de tu palabra. Te lo pido todo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, rogándote que a ti no regrese tu palabra vacía, sino que haga lo que tú le has mandado hacer. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Dale palma fuerte al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Mis amados hermanos, vamos a irnos para afuera. Ya está listo y el cafecito. Gloria al Señor y el pan. Dios bendiga. Gloria al Señor, a la iglesia. Y nos vemos en el nombre del Señor este domingo. Gloria al nombre de Jesús. A la 1:30 de la tarde nos vemos aquí. Dios les bendiga a todos.